que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Irán, en las amenazas por parte del presidente de Estados Unidos y en lo que parecía un ataque inminente. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido. Vamos a mirar también a la reunión entre Trump y Machado y, por supuesto, vamos a poner el foco en las amenazas sobre Groenlandia. Pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que Abu Talib al-Saidi, una figura de alto rango de la milicia Brigadas de Hezbollah, respaldada por Irán en Irak, ha amenazado con que sus misiles y drones están listos para atacar bases estadounidenses en Irak y la región si Estados Unidos entra en guerra con Irán. Decía que durante la campaña israelí contra Irán, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, había ordenado que las milicias no intervinieran en el conflicto. Sin embargo, añadió que la situación ahora es completamente diferente. Decía, estamos en el máximo estado de preparación y ciertamente si Estados Unidos lleva a cabo ataques contra Irán, las bases estadounidenses en Irak y los países vecinos no escaparán a nuestros misiles y drones. Hacía estos comentarios a la agencia de noticias iraquí PUC durante una manifestación en apoyo al ayatolá frente a la embajada de Irán en Bagdad. Y a todo esto seguimos dando vueltas a si habrá o no un ataque contra Irán. Análisis que apuntan a que el ataque podría ocurrir este viernes por la noche o como máximo el sábado. Algunos expertos apuntan a que Trump suele sorprender los fines de semana. Por ejemplo, en la captura de Maduro los ataques se lanzaron en sábado o en domingo cuando los mercados estaban cerrados y la atención era menor. El segundo factor es el mercado. Trump ve al S&P 500 y al Dow Jones como su pulso personal. Nada asusta más a los inversores que la incertidumbre y, por supuesto, Irán es uno de los mayores exportadores de petróleo. Si el ataque ocurre a mitad de semana, el golpe a los mercados sería inmediato. Sin embargo, si ocurre el viernes, tras el cierre de Wall Street, se abre una ventana de 65 horas donde se podrían preparar ciberataques, operaciones especiales, golpes, instalaciones nucleares y bases de la Guardia Revolucionaria Islámica, creando una sensación de victoria clara. El objetivo no sería eliminar toda la incertidumbre, sino pasar rápidamente del caos inicial a lanzar el mensaje de que el ataque contra Irán ha sido devastador. También hay dudas, hay miedo por el efecto en el petróleo. Un ataque dispararía el precio del crudo, algo contrario a la promesa de Trump de bajar los combustibles. El fin de semana permite mensajes tranquilizadores y el uso de reservas estratégicas para evitar un salto extremo. Por último, el factor sorpresa psicológico y el simbolismo. La aparente indecisión de Trump puede haber bajado la guardia iraní. Además, el día de hoy, el viernes 16 de enero, es una fecha simbólica. Es el día en el que el Shah abandonó Irán en 1979 y en Oriente Medio las fechas importan. Por su parte, les contamos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu supuestamente pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pospusiera cualquier plan para atacar a Irán por temor a represalias contra Israel. Es lo que informaba el diario The New York Times. Según los informes, la solicitud se presentó el miércoles. Varios países árabes como Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Omán también habrían instado a Trump a abstenerse de emprender acciones militares en Irán y a prevenir un posible conflicto regional más amplio. Se dice que hay cuatro representantes que estarían hablando con Teherán, instándolos al diálogo y también a una solución pacífica. Además, miramos también a la respuesta por parte de la Casa Blanca. Consideraba que el envío de tropas a Groenlandia, a lo que se han comprometido varios socios europeos de la OTAN, no afecta en absoluto al objetivo de Donald Trump. Quiere seguir haciéndose con el control de la isla. Así reaccionaba la Casa Blanca a las amenazas de la OTAN. Pendientes de la OTAN, mirando a las tensiones en torno a Groenlandia, nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos a ir ya con los analistas en este momento de tensión en torno a Irán. Les presentamos en el día de hoy a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas. ¿Qué tal? Tenemos también a Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y contamos con José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues un momento de tensión en torno a Oriente Medio con estos informes, estos análisis que apuntan a los aviones que Estados Unidos está desplegando o desplazando hacia Oriente Medio. Se habla también de 2 portaaviones, sobre todo se está hablando mucho en las últimas horas del Abraham Lincoln. Parecía que Trump reculaba. Te quiero preguntar por ello, José. ¿Crees que es una estrategia del presidente de Estados Unidos? ¿Crees que podemos estar a unas horas de un ataque contra Irán?
Bueno, con Trump nunca se sabe. Uno de los problemas que tenemos con la presidencia de Trump es que nunca podemos estar seguros de lo que va a pasar, en ningún sentido. Esto también es un inconveniente porque tampoco se pueden trazar políticas de un alcance permanente. Creo que Irán está ahora más preparado que cuando la guerra de los 12 días. Y por lo tanto, yo creo que el riesgo es mayor. Segundo, habrá que ver hasta qué punto Irán cuenta con nuevos apoyos que antes no existían, como por ejemplo Turquía o Arabia Saudí. Por lo tanto, la actividad norteamericana israelí en esta zona no tiene el efecto sorpresa que tuvo hace, ¿qué fueron? 6, 7 meses. Y podría resultar en un tremendo fiasco. Y en segundo lugar, hay un razonamiento de tipo económico. Cualquier acción militar en el Golfo Pérsico pone en peligro todo el sistema de precios del petróleo. Si encima imaginemos que esa acción militar fracasa, pues entonces el fiasco militar podría estar acompañado de una gravísima crisis. Entonces, digamos que dentro de un campo de opciones entre la prudencia y la imprudencia, lo normal sería que no se produjeran ese tipo de acciones. Ahora, si se producen, posiblemente lo que se encuentren los norteamericanos no sea lo mismo que se encontraron en la Guerra de los 12 días, con lo cual Irán estaría mucho más alerta, mucho más preparada y las consecuencias podrían ser tremendas. Y lo lógico sería, bueno, tampoco no podemos saber exactamente el plan de acción de unos y de otros, pero el efecto sorpresa de hace unos meses pues ya no existe. Y digamos que a palo se aprende, es decir, los iraníes me imagino que habrán sacado las lecciones correspondientes del ataque americano, de israelí de hace unos meses, con lo cual no creo que sea muy prudente repetir la iniciativa, pero bueno, la creatividad de americanos e israelíes para atacar al prójimo es bastante amplia y a lo mejor han preparado alguna sorpresa. Desde un punto de vista de la racionalidad política no parece muy inteligente hacerlo, pero es Trump. Bueno, pues es Trump para lo bueno y para lo malo. Algunos se acordarán de lo que sucedió hace 2 semanas con esta captura de Nicolás Maduro, este ataque en Venezuela, la guerra de 12 días, el ataque a Irán también tuvo lugar en fin de semana. Marcelo, parece que Trump recula, algunos dicen incluso que se acobarda con Irán, pero claro, cualquiera se fía, ¿no?, con el presidente de Estados Unidos. Bueno, creo más o menos lo mismo que estábamos. Creo que es el consenso generalizado. Nadie sabe qué puede llegar a ser Trump y cómo moverse, pero sí hay algunos indicios que me parece que son interesantes de ir viendo. Creo que esto tiene que ver con que se ha hecho evidentemente una operación contra Irán, una operación de desestabilización, y esto requería determinadas condiciones que parecen no estar cumpliéndose. Uno de los problemas que estamos viendo es que Arabia Saudí, Qatar y Turquía se han negado a permitir que se use el espacio aéreo por parte de las fuerzas estadounidenses. Aparentemente Rusia también habría tenido algún tipo de intervención discreta, pero mostrando su posición contraria a un enfrentamiento directo entre Israel e Irán, que sería una consecuencia de lo que va a pasar. Y sobre todo la cuestión de las protestas. Las protestas tienen que ver con un proceso que se desata, bueno, con la devaluación de la moneda iraní, pero que a partir del 28 o 29 de diciembre, no recuerdo justo la fecha, se agrava por una serie de disposiciones del gobierno que quita algunos subsidios económicos a algunos productos que generaron protestas masivas, sobre todo en los bazares iraníes. Situación que de alguna manera combina con un ataque sobre la moneda iraní, como les decía. Entonces, a partir de esta situación se genera esa respuesta que aprovecha, bueno, Israel y probablemente agentes de la CIA también infiltrados, pero sobre todo el Mossad,
para desestabilizar el gobierno iraní. Esto tendría que generar un marco de protestas donde sea plausible un ataque combinado entre Estados Unidos e Israel sobre el gobierno iraní, producir la huida del Ayatollah Jamenei y demás, como estaban diciendo, anticipando los medios de prensa. Sin embargo, bueno, esta operación conjunta CIA Mossad parece que ha fracasado. El gobierno iraní a partir de más o menos alrededor del 10 de enero comienza a estabilizar la situación. Empezamos a ver que las protestas empiezan a calmarse, se empiezan a capturar a los principales líderes opositores, se desconecta Starlink, se desconecta Internet, por lo tanto naufraga la coordinación de la protesta que se estaba intentando, y todo esto da como consecuencia que se hayan alterado esas condiciones iniciales para el ataque iraní. Ahí se entiende, israelí, por eso se entiende también la presión de Netanyahu diciendo, bueno, por ahora no, pero por supuesto, el juego está abierto y esto puede volver a reciclarse si consiguen producir algún tipo de efecto nuevamente, sobre todo sobre la sociedad iraní, y volver a encender las protestas. Pues Juan Antonio, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué podemos esperar por parte de Donald Trump? ¿En qué punto están las protestas y sobre todo qué ha pasado en las últimas horas? Si crees que Trump se acobarda, si tiene que ver también con estas amenazas de Irán de atacar las bases de Estados Unidos, ¿qué está pasando en las últimas horas? Bueno, a ver, que Trump se acobarda, no, es que ha sido un fracaso. Yo sé que la prensa occidental, los medios occidentales, no lo van a reconocer nunca. Vamos a ver, pensemos simplemente, ¿cuál es el objetivo estratégico de todo lo que hemos visto? Un cambio de régimen en Irán. ¿Se ha producido eso? No. Todo el montaje que se hizo partiendo de una asfixia económica inducida a través de un ataque a la moneda iraní, provocando esa situación que lleva a las protestas. Luego esas protestas son instrumentalizadas por grupos terroristas y agentes y agitadores del Mossad y del MI6 británico y de la CIA norteamericana. Esos grupos son financiados, son armados y se les proporciona una capacidad logística de coordinación, fundamentalmente a través de Starlink. Pero el sistema ruso Tobol acabó con el sistema Starlink. Es decir, esto es una de las novedades del asunto, ¿no? De tal manera que, bueno, pues el objetivo de desestabilizar y de provocar una revuelta que llevara a un cambio de régimen en Irán no se produce. Por lo tanto, es un fracaso absoluto de Trump. Llega el momento de la ayuda va en camino, ¿no? Decía él. Es decir, como están completamente... A ver, hay que reconocer y hay que entender que Trump es un enfermo mental, que tiene un grave trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de un tipo absolutamente desequilibrado, rodeado por una banda mafiosa en la Casa Blanca, que es quien decide este tipo de acciones. Y entonces, entre su ego y de alguna forma cumplir con lo que habían prometido a esa oposición y al mundo entero con acabar con un régimen malvado como el de Irán, pues es posible que sigamos viendo operaciones de presión e incluso de algún ataque militar. Ahora bien, ¿cuál sigue siendo el objetivo estratégico? Acabar con el régimen de los ayatolás, acabar con el régimen de la Revolución Islámica. Pues con un simple bombardeo no lo van a lograr. Con un simple bombardeo no lo van a lograr. Es decir, una operación quirúrgica que realmente no tiene un objetivo claro, porque si no va a lograr el cambio de régimen, ¿cuál es el objetivo de la operación? Bombardear simplemente, matar por matar, que es lo que hicieron en Venezuela. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, no se ve. Y como no se ve, y una acción de ese tipo, lo único que va a lograr es cohesionar más la población iraní alrededor de su dirigencia. Es decir, se puede convertir un ataque a Irán en una victoria táctica, porque han logrado bombardear no sé cuántas instalaciones, y en una derrota estratégica. Entonces, ¿dónde está el sentido de hacer este tipo de cosas? Que habría otra posibilidad, ir a una guerra total. Venga, pues a que asuman los costes humanos, financieros y políticos de una guerra total a 9 meses de unas elecciones de medio término en Estados Unidos.
provocando una subida del petróleo, como ha citado antes José Manjón, que llevaría a un aumento de los costes de los productos y de los precios en Estados Unidos, un aumento de la inflación, no se podrían bajar los tipos de interés. Bueno, pues venga, adelante, a ver si hay narices. Yo creo que cuando se le presentaron a Trump el otro día las opciones, no lo tenían claro. Sabían que podían, sí, hacer daño, que es lo único que hacen siempre, daño, mucho daño, pero el objetivo estratégico no lo iban a cumplir. Si además se le une la posición de países del entorno, Arabia Saudita, Qatar, el propio apoyo de Turquía al régimen iraní, o el saber perfectamente, porque lo saben, porque es que están las imágenes, lo hemos visto, que no dejan de llegar aviones de carga de Rusia y China a Teherán con material militar. Bueno, pues venga, es decir, a ver si hay narices, señor Trump, a iniciar este tipo de operaciones. Me refiero a una guerra total. Sí, usted puede llegar y bombardear, puede matar gente. Es decir, es una cosa que para un premio Nobel de la Paz es lo ideal. Pero la realidad desde el punto de vista estratégico es que en estos momentos Estados Unidos se enfrenta a una parálisis estratégica, porque si la eficacia de la disuasión asimétrica iraní hace inviable las opciones militares de guerra total y las campañas de desestabilización interna han fracasado, por muchas mentiras que hayan utilizado, porque vamos, esto de que ha habido entre 12 y 20.000 víctimas en las revueltas, es decir, es una mentira tan descarada, tan burda, tan ridícula, que no se la ha creído nadie, evidentemente, ¿no? Y como el intentar ocultar las tremendas manifestaciones de apoyo a la revolución islámica que se han producido en todo Irán. En Teherán fueron casi 2 millones de personas. Estas imágenes no las hemos visto porque, evidentemente, los medios occidentales están para lo que están, para servir al amo, ¿no? Y, por tanto, lo que hacen es manipular la opinión pública. No veo racionalidad en este tipo de acciones en estos momentos. ¿Pueden hacerlo con Trump? Seguramente. Su ego herido, saberse fracasado, el entorno que tiene, que le susurra al oído matar, 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 pues sí, puede iniciar, no sé si este fin de semana o el que viene o cuando sea, puede iniciar algún tipo de operación militar. Pero pueden ser victorias tácticas que le ayuden en la propaganda, es decir, hemos destruido Irán, como aquellas instalaciones nucleares, y convertirse en una derrota estratégica. Bueno, pues a la espera de lo que haga y de lo que decida Donald Trump, si va a pasar algo o no este fin de semana, lo que sabemos es que el miércoles hubo una llamada, menos es lo que se dice, que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, bueno, pues también por el miedo a las represalias por parte de Irán, llamó al presidente de Estados Unidos, le pidió que parara los ataques. Parece que no es el único, sus aliados en la región, como por ejemplo Qatar o Arabia Saudita, también intentaban frenar esta escalada. Te quiero preguntar por esto, José, porque claro, se habla mucho, ¿no?, de si se puede dar un golpe a Irán, si se puede acabar con el régimen. Se habla mucho también de lo que pasó en la guerra de 12 días. Hombre, el hecho de que Netanyahu llame también se puede interpretar como una señal de debilidad, ¿no? La realidad es que Israel lo pasó bastante mal durante la guerra de los 12 días. Los efectos fueron mucho más graves de lo que creemos que fueron, de lo que nos cuentan que fueron, y por lo tanto una prudencia elemental hace que los israelíes se lo piensen 2 veces. Yo creo que si la guerra de los 12 días demostró algo, es que Israel puede ser objeto de una lluvia de misiles espectacular por parte de los iraníes. Y además, la capacidad de respuesta israelí, como pudimos ver en la guerra de los 12 días, era cada vez menor. Es decir, los bombardeos iraníes se intensificaban, saturaban las defensas israelíes y los israelíes no tenían capacidad para frenar aquello. Y recordemos que Israel es un país muy chiquitín. Israel, el espacio ocupado, o sea, la mitad de Israel es el Negev, o sea, un desierto. Pero la población está extremadamente concentrada en una franja costera muy chiquitita. Si empiezan a caer todo tipo de misiles, los estragos pueden ser terribles. Y no olvidemos otra cosa que es una debilidad estratégica de Israel, que es que cuando las cosas se ponen feas, mucha gente coge su pasaporte europeo o americano y toma un avión y se va. Si la situación de Israel empieza a ser como está siendo con Netanyahu, que aparentemente tiene una serie de triunfos militares, pero que son promesa de futuros conflictos. Y la población israelí siempre tiene la opción de marcharse, de escapar de un espacio que en realidad es una especie de aventura colonial.
Entonces, el gobierno israelí tiene que pensárselo mucho. Es curioso porque los israelíes, que en los acuerdos de Oslo lo habían ganado todo, se han ocupado en malbaratar lo que era una conquista pacífica fruto de una magnífica diplomacia hecha por Isaac Rabin. Pero bueno, eso ya sabemos que llegó el Likud y estropeó todos los logros de Oslo. En cuanto a la situación de Israel, se ha complicado porque en el tema de Siria, digamos que Turquía se ha encontrado con que los proxies israelíes afectan a sus intereses, especialmente los kurdos. Y si hay algo que une al gobierno de Ankara con el gobierno de Teherán, es precisamente mantener la unidad nacional frente al separatismo kurdo. Un triunfo de los kurdos en Irán pues sería muy negativo para Turquía, muy, muy negativo. Eso es un interés vital primario de los turcos. Más todo lo que está sucediendo en el equilibrio de poder en Siria, pues todo eso hace que una alianza que parecía imposible hace nada, ahora mismo lo es, que es la de Ankara y Teherán. Porque tiene un enemigo común y digamos que el liderazgo de la causa islámica, que es objetivo tanto de Teherán como de Ankara, pues tarde o temprano quien quiera liderar la causa islámica tiene que enfrentarse con Israel. No hay otra. Y ya veremos en qué acaba esto, porque bueno, no olvidemos que Irán es una gran potencia militar que tiene 90 millones de habitantes, pero si a eso se une Turquía, que tiene el segundo ejército de la OTAN y un país que andará por los 80 millones de habitantes, quizá un poquito por ahí, pues nos encontramos con dos tremendas potencias que le pueden hacer muchísimo daño a los intereses israelíes y americanos en la zona. Es decir, el equilibrio de poder está cambiando precisamente debido sobre todo al laberinto sirio, que es difícil, y libanés, pero sobre todo al laberinto sirio y a la situación kurda. Entonces ya veremos lo que sucede, repito. Y luego Arabia Saudí, debido a la acción de israelíes y americanos en esa especie de protectorado que tienen los Emiratos Árabes, pues también ha hecho que los saudíes cambien de punto de vista. Y esto es extraordinario porque normalmente el reino saudí siempre había sido un fiel aliado de Estados Unidos. Por no hablar de Qatar, que bueno, que juega un papel de fulcro financiero y también de comunicaciones entre los países del Golfo. Bueno, pues toda esa conjunción de elementos hacen que la mayor parte de los vecinos de Irán, salvo quizás, no sé, los azeríes, pues vean con muy malos ojos cualquier tipo de acción militar que no pase de una pequeña escaramuza. Digamos que, bueno, se podría tolerar un pequeño bombardeo, pero ninguna acción seria. Bueno, pues a la espera de ver qué sucede en Oriente Medio, el protagonista en las últimas horas, en este inicio de año, sin duda, está siendo el presidente de Estados Unidos. Enseguida vamos a escuchar a Donald Trump. Antes les contamos una última hora. Se reporta una caída masiva de la red social X. Usuario de la red social están reportando este viernes una caída de la plataforma en la aplicación móvil y también en el navegador web. Atentos a esta información que, como decimos, apunta una caída masiva de X. Vamos a escuchar al que está siendo el protagonista de este inicio de año, Donald Trump, hablando en estos momentos. We worked on it long and hard. For years they've been working on it. And I see Kevin's in the audience, and I just want to thank you. You were fantastic on television today. I actually want to keep you where you are, if you want to know the truth. Kevin Hassett is so good. I'm saying, wait a minute. If I move them, these Fed guys, certainly the one we have now, they don't talk much. I would lose you. It's a serious concern to me. So I just want to say thank you very much. You've done incredible. We don't want to lose him, Susie. But we'll see how it all works out, okay? Thank you, Kevin. Great job. And thank you for all being here as we discuss the largest investment in rural healthcare in American history. This is the big one. We're delighted to be joined by many incredible members of the healthcare community, including doctors, nurses, and pharmacists from all across America. We're also very happy to have with us some very talented people
a man who is really good at this, extremely non-controversial, which is, I wanted somebody non-controversial, so I chose Robert F. Kennedy Jr. to head the whole shebang up. And he also happens to be a great guy. Brooke Rollins, who's doing a fantastic job at agriculture, and thank you. And how are the prices coming? They're coming, sir, they're coming down. Don't forget, we inherited a mess. You sure did. Remember eggs? They were up 4 times higher than they ever were. And in my first day, they said, what are you going to do about eggs? I said, I didn't cause the problem. We didn't cause, we inherited a mess, but the prices are coming down. Yes, sir. Wholesale prices are down 86%. Retail a little bit less than that, but yes, you're making America affordable again. With you in charge, I have no doubt, and I appreciate it. Thank you. Thank you. And administrator for the Centers for Medicare and Medicaid Services, a really good man, a really brilliant guy, Dr. Mehmet Oz. Thank you very much. Thank you, Dr. Oz. And thank you also to Governor Jim Pillen, Senator Dan Sullivan, and Representatives Rob Bresnahan, Mike Lawler, John McGuire and Nick Begich. Pendientes del discurso del presidente de Estados Unidos, pueden seguir toda la comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo, hablando sobre la Reserva Federal. Decía que los funcionarios no hablan mucho, hablaba sobre Kevin Hassett, el asesor económico, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en materia económica, que, bueno, dice Trump que quiere mantener en el cargo. Vamos a estar muy atentos a las últimas horas mientras seguimos con esta tertulia, seguimos poniendo el foco en Israel. Marcelo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué te parece esta llamada de Netanyahu a Trump y sobre todo, bueno, pues el hecho de que los países de la región hayan parado los pies, al menos de momento, al presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay por lo menos tres ejes para discutir que me parece que son importantes. Esto tiene que ver con, primero, la necesidad que tiene Israel básicamente de no estar improvisando. Creo que no es la idea de ellos, no están las condiciones dadas como para una improvisación, sino básicamente poder controlar qué es lo que está pasando, el tempo del conflicto. Por otro lado, también tenemos que ver lo que hace Donald Trump, porque esto está cerca, como decía José Antonio, de las midterm, y en este caso esto puede ser decisivo para el futuro de Trump, embarcarse en una guerra que después la pierda, ¿no? Bueno, esto puede ser un golpe electoral que termine básicamente con su gobierno. Y además también está la respuesta en la región, desde el mundo árabe y el mundo turco, que niega el apoyo a esta versión. A mí lo que me parece más complicado realmente es hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la intención real de Israel? ¿Quieren conflicto? Si quieren conflicto, ¿hacia dónde va? ¿Y quién va a terminar haciéndose cargo básicamente del costo de esto? Porque Israel parece que en algún momento iría a un juego de todo o nada. Enfrentar a ese mundo islámico que lo rodea significa básicamente tener que utilizar sus armas nucleares, porque no tiene forma Israel de poder sostener un pulso contra todo ese conjunto de cientos de millones de personas que lo están de alguna manera enfrentando. Y por otro lado, ya hemos escuchado hasta que de Pakistán ha habido voces no oficiales, eso es cierto, que hablan de entregarle armas nucleares a Irán si es víctima de un ataque nuclear israelí. Entonces toda esta situación es, creo que a mí, la que más me preocupa, si realmente Israel está dispuesta a inmolarse por su expansión, por conseguir sus fronteras bíblicas, o qué es, o cuál es el objetivo, porque no se entiende demasiado entonces que hayan desechado ese avance que habían tenido con los acuerdos del Oslo para ir a esta posición actual que los va colocando en un camino donde están cada vez más encerrados. Acá en la Argentina hay suma preocupación por el tema, estamos notando una actividad muy importante en la Patagonia de aparentemente jóvenes mochileros con aspecto militar, oficialmente ex FDI, y que
que parece como que han recobrado intensidad y protagonismo a esto. Y claro, cuando uno ve el cuadro de Medio Oriente, bien decían cuál va a ser qué es lo que va a pasar con la sociedad israelí, que suele sacar su pasaporte y viajar al exterior cuando las cosas están mal. Bueno, la posibilidad de una guerra total con Irán que pueda llegar a arrastrar a la región simplemente puede significar algo. Y el hecho de ver en lugares como la Patagonia argentina y chilena estos movimientos da que pensar que, bueno, que hay un plan B ahí y que eso puede significar que realmente el plan A que tienen sea un enfrentamiento a una escala que puede poner en riesgo la propia existencia del Estado de Israel. Yo tengo sí bastantes temores de que esto realmente Israel esté buscando el momento oportuno, la oportunidad para poder hacer este avance y arrastrar a Estados Unidos, y que por ahora, bueno, están buscando exactamente cuál es el momento, que se den las condiciones más favorables, pero no creo que hayan cejado en su idea generalizada, dado todos estos síntomas, todos estos signos que se van viendo alrededor del proceso. Pues Juan Antonio, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo ves, cómo valoras esta llamada de Netanyahu a Trump y, bueno, después de lo que se ha vivido, ¿no?, en las últimas semanas en Irán con estas protestas en las que, bueno, el Mossad seguramente haya tenido algo que ver? ¿Cómo valoras esta llamada y también cómo se puede interpretar desde Irán? Hombre, el Mossad tiene algo que ver, lo han reconocido los propios israelíes, o sea que a confesión de parte relevo de prueba. Vamos a ver, mi impresión es mentira. Lo que dice el New York Times es una absoluta mentira. Se está intentando hacer control de daños. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque días antes de que hubiera el ataque a la moneda iraní, Netanyahu fue a Estados Unidos, se reunió con Trump en Mar-a-Lago. ¿Para qué? Para que pusiera a Irán en el foco, para que se iniciara de nuevo, volver con la monserga de acabar con el régimen islámico, porque es el gran peligro del Oriente Medio, sobre todo es el gran peligro para Israel, y eso es verdad. Con lo cual, es decir, la intención de Netanyahu ha sido siempre que sea Estados Unidos quien lance esos ataques, se enfrente directamente con Irán, porque después de la guerra de los 12 días ya se vio que Israel no puede. Con lo cual, no es creíble para nada que Netanyahu, no sé si llamó por teléfono, pero que le dijera a Trump que parara en la operación. No es creíble. Es más, si ustedes leen la noticia del New York Times, siempre es una fuente anónima de la administración norteamericana. Es decir, lo de siempre. Es decir, yo, sinceramente, no le doy mayor credibilidad. Es una mentira más del New York Times, como de toda la prensa occidental. Lo que se intenta es control de daños. ¿Qué control de daños? Pues que la operación ha fracasado. Y como ha fracasado, pues vamos a ver ahora cómo justificamos que no hayamos tenido las narices suficientes para lanzar ese ataque en último momento cuando ya estaba todo preparado. Es que, claro, Arabia Saudita, Qatar y otros países de la zona pues no estaban por la labor. No, es que Turquía también protesta. Es que Pakistán está armando a Arabia Saudita porque se temen lo peor. Es que, fíjate, llamó a Netanyahu para parar el ataque. No, si todavía los ayatolás van a tener que estar agradecidos a Netanyahu de que parara el ataque. A ver, esto no tiene por dónde cogerse. La realidad es que la estrategia iraní es actuar como si la guerra fuera inevitable. Y su objetivo, desde luego, no es poder interceptar todos los ataques, algo que sería imposible, pero sí aumentar los costos que tuviera el ataque, manteniendo así una flexibilidad ofensiva. Y la prueba la vimos la otra noche. ¿Qué hizo Irán? Desalojó el espacio aéreo de Irán y de Irak. Es decir, dejó abierto todo para poder lanzar su represalia misilística contra las bases norteamericanas y contra Israel. ¿Qué más? Dio una orden de defensa antiaérea para enfrentar cualquier aeronave no identificado. Es decir, nada de prever si puede ser un avión civil o no, privado. Avión que entre en la zona de control, orden de derribo. Y para eso, es decir, no se confiaron exclusivamente en los sistemas de detención electrónica, que ya vemos que fueron anulados en la agresión a Venezuela, sino que elevaron al aire todos los aviones MiG-29 que dispone Irán, que estuvieron incluso sobre el espacio aéreo de Irak. ¿Para qué?
para tener controlado desde el aire los posibles objetivos e inmediatamente avisar a tierra, ¿no? Es decir, localización de objetivos y reconocimiento aéreo directo. Claro, todo esto hace que cualquier operación de tipo quirúrgico, como el que hemos visto en Venezuela, pues se haga mucho más difícil y, aunque se pueda hacer, los costes en un momento determinado sean inasumibles. Y esa es la estrategia utilizada por Irán. Y ante eso, pues se echan para atrás y entonces llega el cambio de narrativa y control de daños. El control de daños, pues eso, lo hemos visto, la presunta llamada de Netanyahu y estas cosas. Y el cambio de narrativa es que ahora ya Irán, como no va a ejecutar a los terroristas que enviaron, como ya han parado la represión, claro, han parado la represión porque hace 3 días que no hay disturbios, que no hay protestas. Bueno, como pues entonces nos paramos, ¿no? ¿Eso indica que ya está todo resuelto? No. La acción traicionera del demente de la Casa Blanca y de toda su cuadrilla puede hacer que en 24 horas, 48, en 6 días, intenten un ataque o algún tipo de operación, ya lo hemos comentado antes. Con lo cual yo, sinceramente, no perdería un minuto con una sandez como la de llamada de Netanyahu para que impidiera el ataque a Irán. Pues pendientes de Netanyahu y de la relación entre Israel y Estados Unidos, vamos a seguir hablando de los aliados de Trump y, si os parece, bueno, pues vamos a hablar de lo que está pasando en Groenlandia, ¿no? Con estas tropas, estas supuestas tropas europeas, si no me equivoco, son unos 37 funcionarios que se han enviado a Groenlandia, con el presidente de Estados Unidos, que está humillando una vez más a Europa. Viene a decir, bueno, pues que van a defenderlo con 2 trineos. Ayer le preguntaban a la Casa Blanca y decía, bueno, pues que le da igual, ¿no? Que sus aliados, le da igual que los europeos estén enviando las tropas allí, que Trump, bueno, pues va a seguir adelante con su decisión. José, te quiero preguntar por esto. ¿Qué va a pasar con Groenlandia y, sobre todo, cómo se le puede frenar a un Donald Trump que lo ha dicho ya, ¿no? Por las buenas o por las malas? Hombre, hay un modo de frenarlo, pero creo que es difícil, que sería una alianza con Rusia. Ahí sí que se podría frenar directamente a Trump sin ningún problema. Pero no creo que la Unión Europea esté por esa función. Vamos a ver, lo que está pasando es lo inevitable. Recordemos que países como Dinamarca se han desarmado para defender a un país que ni es territorio de la Unión Europea, ni es socio de la Unión Europea, ni es miembro de la OTAN, como es Ucrania. Se han mandado cantidades ingentes de armamento propio a sostener el régimen de Zelensky, el régimen del Maidán. Eso ha dejado prácticamente inerme a Europa frente a cualquier otra amenaza. En segundo lugar, si Europa fuera la gran potencia que dice que es, pues mandaría una flota, mandaría una serie de avisos bastante contundentes a los norteamericanos, diciéndoles que por ahí no se pasa, que el que pase por ahí pues va a pagar con sangre cualquier intento de intervenir en Groenlandia. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, es una Europa desarmada, una Europa débil, una Europa ridícula, porque todo esto es bastante ridículo, que hace un gran esfuerzo para defender un país que no forma parte de su perímetro y, sin embargo, es incapaz de defender el territorio de un Estado miembro. Recordemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca y Dinamarca es un Estado miembro de la Unión Europea y es un Estado miembro de la OTAN. ¿Hay conflictos dentro de la OTAN? Sí, por ejemplo, entre griegos y turcos por Chipre. Pero en este caso es mucho más insultante porque Dinamarca siempre ha sido muy buena chica y siempre ha obedecido a pies juntillas los dictados de Washington. Por lo tanto, es la evidencia de que Europa es sencillamente el espacio colonial de Estados Unidos y que Estados Unidos va a hacer con Europa lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque Europa se ha puesto en sus brazos. Vamos a ver, la única garantía de crear una Europa fuerte y una Europa potente es con la energía barata y el potencial económico de Rusia asociada a Europa. Además, Rusia nunca puede ser un socio tan aplastante como Estados Unidos. Rusia no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos de, prácticamente jugar con Europa como quien juega con un pequeño caniche. Entonces, bueno, una vez rotos los lazos con Rusia, una vez roto incluso la prosperidad europea, porque recordemos, dependemos de la industria alemana depende de la energía barata la dan los rusos, hemos cortado con los rusos, no tenemos energía barata, Alemania no va a despegar y nosotros tampoco vamos a despegar. Y debido a eso no podemos defendernos. Y además, si damos todas nuestras armas a Ucrania, pues no tenemos armas con las que defender nuestro espacio. En definitiva, se ha comprobado que la Unión Europea es un bluff.
Es un club financiero compuesto por altos funcionarios que, bueno, que además está completamente a los pies de Washington, que son, pues eso, los agentes coloniales del poder americano, y si América se quiere quedar con Groenlandia, se quedará. Ahora mismo, en la base de Thule, posiblemente haya más militares americanos que todos los efectivos que pueda mandar la OTAN. No sé ahora mismo cómo andará esa base. En la Guerra Fría estaba hasta arriba de gente. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que, bueno, que Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia si quiere, que la OTAN, que la Unión Europea va a hacer el ridículo, y que, bueno, lo bueno que tiene esto es que evidencia la relación amo-esclavo que hay entre Europa y América. Y cuando cualquier dirigente de la Unión Europea nos hable de Europa, de la Europa Nación, de la Federación Europea, sencillamente contestarle que es mentira. No hay Federación Europea. Hay colonias, hay estados asociados de Estados Unidos. Y la única opción de una Europa autónoma, gran potencia, la han roto ellos, que era la opción rusa. Bueno, pues el foco está puesto sin duda en Groenlandia, con estas amenazas por parte del presidente de Estados Unidos con Europa, que está enviando tropas, o al menos algo parecido. Vamos a escuchar precisamente a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando en estos momentos sobre Groenlandia. Ojo, porque amenaza con aranceles a los países que no sigan el ejemplo de Groenlandia, y dice una vez más que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Escuchamos el mensaje de Donald Trump. Again. With you in charge, I have no doubt, and I appreciate it. Thank you. Thank you. And Administrator for the Centers for Medicare and Medicaid Services, a really good man, a really brilliant guy, Dr. Mehmet Oz. Thank you very much. Thank you, Dr. Oz. And thank you also to Governor Jim Pillen, Senator Dan Sullivan, and Representatives Rob Bresnahan, Mike Lawler, John McGuire, and Nick Begich. Thank you all for being here. Appreciate it very much. And we have other congressmen here, I see, and a couple of senators, and we appreciate everybody being here. Everyone wants to be a part of this. It's so important. It's maybe, I don't know, for many people, there's nothing more important. I would say maybe defense. You know, we need defense, and we need offense too, by the way. As part of the great, big, beautiful bill, we're increased, and we have increased funding for the health care by an unprecedented $50 billion. That's rural health care. Nobody thought that was going to happen, and we got it done. So we have rural health care for those that were trying to make a case that we weren't taking care of the rural community. I'm all about the rural community. We won the rural communities by numbers that nobody's ever won them before, and we're taking care of those great people. So we already did this. We increased funding for rural health care by an unprecedented, record-setting $50 billion over 5 years, which will benefit Americans in all 50 states. And this made possible and was made possible by cutting massive waste, fraud, and abuse from Medicaid and reinvesting those funds to revitalize hospitals and our cherished rural communities and hospitals in rural communities. And I want to say, with all of the fraud that we're seeing in Minnesota and California and other places, I actually think that if we do an unbelievable job, you could almost balance your budget, Kevin. If you take a look at the Escuchando al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que está hablando sobre Groenlandia, dice que podría imponer aranceles a los países que no sigan su ejemplo. Una vez más, reitera que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Un momento en el que el presidente de Estados Unidos hablaba también sobre la carrera para ver quién va a ser el presidente de la Reserva Federal. Escuchaban, bueno, precisamente hace apenas unos minutos, el mensaje del propio Trump que descartaba, al menos eso parecía, a Kevin Hassett. Les contamos que el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha saltado este viernes al frente del grupo en la carrera por la presidencia del Banco Central, después de los comentarios de Donald Trump, y bueno, ha seguido al mercado de predicciones de cerca. Polymarket vuelve a disparar en esta carrera a Kevin Warsh. Los comerciantes de Calci también han impulsado a Warsh muy por delante de la persona considerada su competidor más cercano, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. En declaraciones hace apenas unos minutos, Trump ha dicho: veo a Kevin entre el público y solo quiero agradecerte, estuviste fantástico
fantástico. De hecho, quiero que sigas donde estás. Parecía, bueno, pues una pista por parte de Trump sobre quién va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal. Los operadores de Kalshi han aumentado sus apuestas a un 59% de opciones de que Walsh consiga el puesto, en comparación con solo un 14% para Hayset. Christopher Waller ha superado al propio Hayset y está en un 18% de opciones. Kevin Walsh, favorito para ser el nuevo presidente de la Reserva Federal. Vamos a escuchar el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando sobre Groenlandia. Amenazaba al resto de países con aranceles. Vamos a escuchar a Donald Trump. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. So I spoke to the top 10 countries. They all said no, and within about 2 minutes, they all agreed. And we were off to the races. And now we have favored nations. It's called most favored nations. So if France is paying, let's say, $20 or $30 instead of $10, we are going to pay that 20 or 30. We pay the lowest price, whatever the lowest price is. So if France is paying $100, but Germany's paying $20, we pay what Germany pays. So we go from a horrible situation on drugs, prescription drugs, to the lowest price anywhere in the world. Is that a correct? Pendientes de los mensajes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, bueno, pues advirtiendo de esta forma a la OTAN, reiterando que Groenlandia es necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y amenazando una vez más con aranceles. Te quiero preguntar también por ello, Marcelo. Estamos hablando precisamente de Groenlandia y vemos, bueno, pues que a Trump no hay quien le quite esta idea de la cabeza. En realidad el problema de Groenlandia es un problema más antiguo. La primera oferta que yo recuerde fue en 1946, que hace Estados Unidos para comprar Groenlandia. O sea, básicamente Groenlandia tiene una importancia clave porque es una puerta de acceso al Ártico, y ahora con esta situación de deshielo se están abriendo rutas marítimas que son más cortas. Esto significa menos tiempo, menos costos, y de esta manera, bueno, es clave tener esa llegada, ¿no? Por otro lado, la protección militar que podría dar Groenlandia es importante, pues básicamente una especie de portaaviones ubicado en el Atlántico Norte. Sirve también como un esquema de alianzas tempranas, de defensas antimisiles, de radarización. Y además tiene riquezas naturales, las tierras raras que tanto está buscando Trump últimamente, porque se ha dado cuenta que es un talón de Aquiles de su industria. Tiene potencialmente muchos hidrocarburos y básicamente tiene ese control del entorno del Atlántico Norte. Toda esta situación hace que Groenlandia sea básicamente un punto que Estados Unidos no puede perder. No es un tema, creo, solo de capricho, no es un tema menor, porque estamos hablando del Ártico. Y la proyección de Estados Unidos hacia el Ártico se necesitaría a través de un enclave territorial directo como sería Groenlandia. Esto le daría la posibilidad de enfrentar en mejores condiciones a Rusia, que tiene un desarrollo muy interesante en el Ártico, tiene bases, tiene la mayor flota por lejos de rompehielos del mundo y tiene una doctrina ártica consolidada a través del tiempo. China, con la expansión de la ruta polar de la seda, también está haciendo grandes inversiones y está quedando como un actor, como está poniendo su punta de lanza, podríamos decir, en el lugar, y Estados Unidos entonces necesita de alguna manera buscar equilibrar eso. En esa situación se encuentra con una gran tierra, a juicio de Estados Unidos básicamente vacía y sin protección. ¿Por qué? Porque detrás de eso está Europa. Y si Europa necesita constantemente el apoyo de Estados Unidos en su defensa, si Europa le pide a Estados Unidos que la ayude en la guerra de Ucrania, porque evidentemente sola no puede enfrentar a Rusia, ¿cuál sería entonces la razón de dejarle Groenlandia a esa Europa? Ese es el razonamiento más o menos que hace Donald Trump. Por eso cuando él asume como presidente, no tiene ningún empacho en decir cuál es su proyecto. Y su proyecto era Groenlandia, Canadá y México,
si bien tal vez no como parte directamente de Estados Unidos, con Canadá sí directamente lo nombra como un Estado. Acuérdense cuando bromeaba con él como si fuera un gobernador el primer ministro canadiense. Una vez que él consiga esa estructura, lo que puede hacer, creo y espero de alguna manera, es replegar a Estados Unidos, porque lo estás teniendo que hacer porque Estados Unidos está siendo sistemáticamente expulsado de África, de Medio Oriente, de Asia Central, en todos lugares donde estaba antiguamente controlando el sudeste asiático. Estados Unidos ha venido perdiendo espacios y esos espacios, bueno, de alguna manera los tiene que conseguir atrincherarse en algún punto, y ese punto precisamente es América y específicamente lo que es el norte de América. Groenlandia sería su frontera norte, sería la nueva frontera que tendría Estados Unidos con Europa, y ha decidido, bueno, concretar y materializar lo que hizo simplemente porque considera que hay una Unión Europea que no puede ofrecerle ningún tipo de resistencia, no solo porque no tiene las capacidades materiales, tampoco tiene la voluntad política de hacerlo. En definitiva, bueno, creo que esto marca sí el ocaso de la Unión Europea como un actor geopolítico a nivel mundial, y empieza a mostrarse que el mundo va a empezar a tener 3 ejes de influencia marcados: Estados Unidos, Rusia y China. Pues Juan Antonio, lo mismo te quiero preguntar. Este mensaje del presidente de Estados Unidos amenazando con aranceles dice a los países que no sigan el ejemplo, que no sigan el acuerdo de Groenlandia. Amenazaba, lo escuchábamos, tanto a Francia como a Alemania, es decir, a sus aliados europeos, a los que una vez más está humillando. Juan Antonio, ¿cómo ves lo que está pasando en Groenlandia? A ver, Marcelo ha expuesto muy bien cuáles son las razones geopolíticas de la intención norteamericana de hacerse con Groenlandia. Es verdad también que si fuera por una cuestión militar, Dinamarca ni la Unión Europea iban a poner ningún contratiempo a la administración Trump para que allí desplegara lo que quisiera. Es verdad también que si quisieran explotar los recursos naturales de Groenlandia, las empresas norteamericanas entrarían allí sin que la Unión Europea les pusiera ninguna traba. Es decir, que hay algo más, aparte de todas esas razones que ha expuesto Marcelo brillantemente, hay algo más, y es que, bueno, pues efectivamente hay una intención clara de que el hemisferio occidental, que dicen ellos, es decir, América entera, pase a ser de control absoluto y unilateral de los Estados Unidos. ¿Aquí con qué nos encontramos? Bueno, pues que los gobiernos europeos son gobiernos que no tienen ninguna dignidad. Lo ha dicho antes muy bien José, ¿no? Es decir, aquí claro que podrían tomar medidas. Es ridículo pensar lo que han enviado a Groenlandia, si es que no llega ni a una compañía, 2 pelotones, un oficial británico, 2 noruegos. ¿Pero esto qué es? ¿No iban a decir que iban a desplegar 500.000 de efectivos en las fronteras del este? ¿Dónde están 500.000 de efectivos para ir a defender Groenlandia? Son ridículos, son patéticos, son un chiste. Es decir, entonces, pues no. ¿Se podrían hacer cosas? Claro que se podrían hacer cosas, pero para eso hay que tener lo que hay que tener. Y los espectadores me entenderán. Por ejemplo, se le puede decir a todos los países europeos, a Estados Unidos, al demente de Trump, se le puede decir, vaya usted recogiendo sus bases militares de Europa, fuera de aquí. Claro que se podría hacer, ¿no? ¿O no? ¿O estamos tan ocupados que tampoco eso se puede hacer? Se le podrían poner aranceles, se podría vender deuda del Tesoro norteamericano, e incluso se podrían abrir conversaciones, antes he dicho José, con Rusia y con China, y ofrecerle puertos para sus productos. Y esto alguien lo tendría que tomar en serio, porque que nadie espere que una vez que Groenlandia caiga en manos norteamericanas, y va a caer de una forma muy sencilla, que desde hace unos años el derecho de autodeterminación está dentro de la legislación groenlandesa. Basta sobornar a 4 políticos groenlandeses, o a 2, para que planteen el derecho de autodeterminación, le paguen a los 50 y tantos mil habitantes de Groenlandia un buen cheque, y ya está, de referéndum de autodeterminación y luego incorporación a Estados Unidos de América. Y si Dinamarca, la Unión Europea, la OTAN se opone, la tomará militarmente como última ratio, y ya está. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer esto que decíamos antes? No lo va a hacer porque no hay narices, no tienen lo que hay que tener. Son realmente
miserables al servicio de una potencia extranjera, es lo que se esconde tanto en Londres como en Bruselas, y lamentablemente poco más se va a poder hacer. Y ojo, decía antes, esto no va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el controlar el paso ese que va de Groenlandia, que va del Ártico al Atlántico Norte, es muy interesante desde el punto de vista geopolítico. Con lo cual Islandia puede ser la siguiente. O el control de todas las rutas de distribución en todo el Atlántico, con lo cual podrían tener la tentación de hacer lo mismo con toda esa línea de islas en el Atlántico, que pasaría por Azores, Canarias y Malvinas, para tener también el control de las aguas de todo el Atlántico, del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien está dispuesto a hacer algo? ¿En Europa qué? A ver, 200.000 millones de euros para Ucrania, que como ha dicho José, no es ni miembro de la OTAN, ni miembro de la Unión Europea, y ahora no hay nada frente a Groenlandia. Es decir, si los ciudadanos europeos tuvieran un poquito de dignidad y de memoria, esto se acababa. Y yo espero que esto, si Trump sigue adelante con ello, sí que acabe de una vez por todas con la OTAN y con la Unión Europea. Porque ya se ha visto que no es que nos sirvan, no, es que son una losa sobre la posibilidad de futuro de Europa. Bueno, pues pendientes de Europa, de la OTAN y de lo que dice el presidente de Estados Unidos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. José, Marcelo, Juan Antonio, un placer contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Adiós.